Seguridad y política. Seguridad y política. Y el orden es el correcto a mi criterio. Es seguridad y política, porque la política surge en la historia como una respuesta al reclamo por seguridad. Las personas se juntan y le dicen a otras, cuídame la vida, cuídame mis propiedades, cuídame que no me lastimen, que no me maten, y en virtud de eso yo te pago y te obedezco. Eso es todo el contrato social. Eso es lo que da lugar al Estado. Después el concepto de seguridad se va ampliando a seguridades económicas, educativas, de salud. Pero en el principio, es la demanda de seguridad. No hay nada más político que la demanda de seguridad. Estamos acostumbrados a discutir si es la economía, si es la política, si es la política. Ahora la seguridad está eclipsando la política. En realidad, la seguridad, cuando vos ves las encuestas de opinión de los últimos 15 años, por hacer un corte subjetivo, está siempre en los primeros tres. Inflación, a veces aparece otro, si hay un paro educativo a lo mejor de 20 días, bueno, la educación sube, pero después vuelve a bajar. La seguridad es una constante, siempre está. Porque además, insisto, tiene lógica. El imperativo nuestro es levantarnos a la mañana y volver a la casa a la noche, nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, sanos sin que nadie nos amenace. Por eso la demanda de seguridad es vital y por eso está estrictamente vinculada con el miedo. Por eso la seguridad es política y el miedo es político. Hay un libro fabuloso de Pacho O'Donnell que se llama Los negocios del miedo, que justamente marcan de qué manera, no sé si se llama Los negocios del miedo, ya me voy a acordar el título, de qué manera el miedo genera un montón de negocios. Uno de ellos es la seguridad. Pero también genera las sobrereacciones, porque cuando estamos asustados, yo ahora estoy hablando tranquilo porque afortunadamente, ni ahora, ni en las últimas horas, ni en los últimos días, nadie cercano a mi entorno, ni yo, me he visto amenazado por el tema de la seguridad. Si no, tendría otro estado emocional. Estaría probablemente mucho más enojado. Y cuando uno está enojado, que es como la otra cara del miedo, puedo reclamar muchas cosas. Mira, para explicarlo de una manera con un caso concreto, cuando fue el tristemente recordado caso de Bloomberg, de Axel Bloomberg, la sociedad se conmocionó. ¿Por qué algunos casos conmocionan más que otros? Nos demandarían un programa. Pero ese caso movilizó a toda la sociedad. Eran los primeros años del mandato de Néstor Kirchner. La calle por primera vez había sido ocupada por un conjunto muy complejo de gente que demandaba seguridad. Y Axel Bloomberg, el padre de Bloomberg, fue la cara visible de la demanda, por ejemplo, de una serie de reformas al Código Penal que el tiempo demostró que como mínimo eran desprolijas, inconexas. No sumaron, no sirvieron para nada. Y que restaron más de lo que sumaron, por lo menos en boca de todos aquellos que son expertos en derecho. Pero claro, la demanda de seguridad, el temor, ¿qué hace? Que sobreexijamos la protección. Lo cual es un límite muy vidrioso, porque en algunos casos el avance de la seguridad puede ir por sobre la libertad. Y ahí aparecen lo que yo creo que son las falsas dicotomías. ¿Y qué querés? ¿Que te cuide o que te deje libertad? Y vos decís las dos cosas. ¿Por qué me propones una falsa antinomia? Es más, la debilidad del Estado de Derecho no puede ser contestada con la supresión del Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho falla, si los dirigentes fallan, si como ahora se dice la casta falla, lo que uno tiene que demandar es que funcione. No que se reemplace por otra cosa. En estos días circuló mucho, y hoy he visto que en las redes volvió a circular, un informe que vos trataste con todo el equipo sobre el tema del Salvador. Sí. Claro, las famosas maras del Salvador generaron Bukele que crean campos de concentración. Claro. Porque un lugar para 40.000 reclusos no es una cárcel, es un campo de concentración con toda la estética de un campo de concentración. Y muchos justifican porque dicen, pero los maras se habían adueñado del Salvador con crímenes horrendos, cosa que es estrictamente cierta. Ahora, estamos en una instancia y en un país... Entre las maras dominando tu vida y un campo de concentración... Bueno,
debiera haber... El miedo te lleva a justificar, lleva, no a ninguno de los que estamos acá, pero lleva a justificar a veces el autoritarismo liso y llano, pero a veces también... Ahora, Gustavo, sí. estamos en otra instancia, porque la frase política del día la aporta el ministro de Seguridad de la Nación y dice, han ganado los narcos. Sí. Y eso, te digo, es antes y después en una definición política de un ministro de Seguridad de un país. Sí, además porque, Eddie, para mí la gravedad de eso es que, ¿viste ese dicho que dice, yo me ahogo y vos me describís el agua? Digamos, y vos, en este caso, sos un ministro encargado del rubro, con lo cual... Es más desmoralizante, es más decepcionante. Claro, si vos... Porque ahí vuelvo al que dice ganaron ellos, andate. Vuelvo al contrato original. Vuelvo al contrato entre la sociedad y el Estado para decir, yo te reconozco, pero vos me tenés que cuidar. Porque esa es tu obligación. Entonces, cuando eso se resiente todo y uno comprende, no justifica, pero comprende que entonces aparezcan las sobrereacciones y la sobredemanda de decir, bueno, acá que hagan algo, que los limpien. A ver, repasemos... Usado por el temor. Repasemos lo que decía Aníbal Fernández y preparaba Patricia Bullrich. La política y la seguridad, o como mejor analiza Gustavo, cuando la seguridad es analizada o debe ser resuelta por la política. Mirá. Ahora, ¿están ganando los narcos? Porque esa parece ser la sensación que queda, ¿no? Y si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación, ¿usted cree que no han ganado? Han ganado, ahora hay que revertirla. ¿Nosotros estamos dispuestos a revertirla? Sí. Nosotros sí, seguro que sí. Por eso desde el primer momento estamos con todo nuestro personal de las 4 fuerzas, que son más de 3.500 efectivos, e invirtiendo dinero nacional para tratar de revertir esa situación y porque estamos convencidos que es el camino. Y los resultados los tenemos, 2.077 detenidos en el 2022. No es una casualidad. Se lo ve no tan convencido. La verdad que Aníbal debe ser uno de los más hábiles declarantes que ha generado la dirigencia política de los últimos años. Uno podría decir, me pongo del lado así, digo, ¿qué título tiró? ¿Qué título regaló? Claro. No solo le regaló a los medios, ¿no? El regalo tiene cierta ironía, sino también a la oposición. Pero claro, aquellos ciudadanos que lo tamizan de otra manera, que no tienen estos filtros interpretativos, dicen, ¿ganaron? Quiere decir que perdimos. Claro. Si ellos ganaron, nosotros perdimos. El ganaron es algo contundente, el partido terminó. Listo, seamos fuori de la Copa. Entonces, después evidentemente agrega y corrige y señala, yo creo que porque advierte la contundencia y lo tremendo de lo que afirmó. Recogió el guante, vos dijiste, le regaló a los medios, en términos se entienda, ¿no? Y a la oposición. Y desde la oposición le respondieron, mirá. Bueno, en primer lugar, hay que preguntarle a los rosarinos y a los santafesinos que hablan de la gestión. Ellos hablan de la gestión. Yo no necesito la palabra de Aníbal Fernández. Los rosarinos saben lo que nosotros hicimos, saben cómo nos jugamos, saben cómo combatimos al narco. Y que diga que perdió la pelea, la verdad, yo si pienso que perdí la pelea contra el narco y soy ministro de Seguridad, me tomo el buque, me voy, porque ¿qué queda ahí para hacer en ese ministerio? Bueno, si tuviera un poquito de dignidad, alguien que dice perdí la pelea, tiene que irse, porque ¿qué va a hacer? Si bueno, ahí, clarísimo, el tema, el buque hacia dónde, ¿no? Bueno, en el caso de Patricia Bullrich, ella ha construido su identidad política enfatizando mucho en el tema de la seguridad. Después lo hace con un tono, etcétera, es otro debate, digamos, pero obviamente que además primero que en cualquier momento, ¿viste? Cuando algunos te dicen, no se puede hacer política con la seguridad, no se puede hacer política con la educación, no se puede... ¿Con qué se puede hacer política? Todo es susceptible de ser materia prima de la política. Yo te quiero incorporar algo que siempre me genera cierta intriga y fascinación. ¿La seguridad solamente puede ser ejercida por la derecha política? ¿Por los espacios de derecha? Yo creo que es un error. Yo creo que cuando alguien se define progresista y entiende que la seguridad no es su tema, está renunciando al 80 o al 90%. Es decir, insisto y vuelvo al comienzo, ¿quién no tiene la pretensión de salir de su casa y volver sano y salvo? Todos. Entonces, no importa, vos podés ser el más progresista de todos, pero tenés que garantizar eso porque todos queremos que nos cuiden.
desde la vida privada, desde la familia, de los amigos, queremos cuidar y que nos cuiden. Mucho más cuando además, si vos lo pones en una situación de... El contrato social al que yo refería antes es contractual. Yo te reconozco y te pago además como contribuyente para que vos te ocupes de mi seguridad. Ahora, Gustavo, según tu experiencia de consultor, ¿es bueno o es malo que el tema de la inseguridad y el narcotráfico se ubique en el centro de la campaña electoral? Porque la campaña está para distorsionar, no para encontrar puntos en común. Es inevitable. En principio es inevitable, y sobre todo cuando hay hechos que... En este caso, además, Rosario, la trascendencia de Messi, el tema que tomó Ecoglobal, te diría, no lo vas a poder sacar. Después, probablemente, la economía vuelva a recuperar agenda, pero la seguridad va a estar porque además el tenor de muchos de los candidatos lleva ese tema como bandera. Gustavo, gracias.